¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Es un gusto el poder estar aquí reunidos nuevamente a través de este medio de comunicación, a través de las aplicaciones que podemos utilizar para que la palabra de Dios sea compartida y la vida de iglesia pues continúe. Vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este tiempo para que Dios nos hable, para que Dios nos enseñe, para que Dios trate con nuestras vidas, para que Dios nos transforme a la imagen de Jesucristo. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, qué bueno que está usted reunido ahorita en su casa para escuchar la palabra de Dios que determinó ese tiempo. Eso habla de la diligencia y del corazón que debe tener la iglesia, el disponer ese tiempo para conocer más de Dios y para conocer lo que Dios quiere hacer, porque Dios quiere obrar, eso es definitivo. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú nos permites escuchar tu voz, tú nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sigues enseñando, sigues tratando con nosotros, aún en estos tiempos diferentes, complicados. Tú nos sigues hablando, Señor, tú sigues hablando, tú sigues con tu soberanía, Señor, tratando con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos, Padre, a someternos a tus planes, Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a entender tus propósitos, Señor, a vivir en tu voluntad en estos tiempos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por este tiempo. Prepara el corazón de la iglesia, prepara el corazón de la gente que está escuchando tu palabra para que pueda ser transformada, para que pueda ser edificada, Señor, para que pueda ser llevada, Señor, a la imagen de Cristo, que es tu propósito, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú no nos has dejado solos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, y también te ruego en el nombre de Cristo que me permitas hablar solamente lo que es tu voluntad, solamente, Señor, tu palabra, solamente lo que tú quieres darnos, Señor. En el nombre de Jesús, guárdame de hablar mis ideas y conceptos propios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Vamos a seguir con el libro de Reyes. Esta conferencia la titulé Sometiéndonos al mover de Dios. Sometiéndonos al mover de Dios. Eso es impresionante y es increíble lo que podemos encontrar en las Escrituras, que trata con nuestras vidas acorde con los tiempos que estamos viviendo. Eso es impresionante. Puede ser este tiempo, puede pasar otra cosa después, no lo sé. Pueden ser, no sé, diferentes circunstancias que podemos vivir en nuestros tiempos, pero es increíble cómo la palabra de Dios es viva y eficaz, y es viva y es eficaz porque en cada circunstancia que podemos estar pasando hay una palabra y una enseñanza de parte de Dios. Estoy impresionado con eso porque lo que se ha compartido en la palabra de Dios, que ha estado siempre en la Biblia, que ha estado siempre en su palabra, porque su palabra es eterna. Es increíble cómo viene a reforzar el propósito de Dios y el mover de Dios en estos tiempos. Es increíble en cada tiempo que podamos vivir. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Es la historia de Naamán. No vamos a leer todo el contexto de la historia. Vamos a centrarnos en una parte. A partir del versículo 9 en adelante dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vamos a leer, ahorita está esta parte, y podemos entender esto. Y yo estaba leyendo esta parte de la palabra y estaba meditando en esto y comprendiendo
cómo Naamán buscaba su sanidad y restauración. Naamán había hecho ciertas cosas para poder llegar con Eliseo, después de varias circunstancias que hay en los versículos anteriores, donde una criada que está en su casa le dice que hay un hombre que lo puede sanar y escribe cartas al rey. Ya podrá usted entender el contexto, seguramente lo ha leído, pero esta parte se centra en que Naamán quiere ser sanado, que Naamán llega con Eliseo. Ahora, Naamán tenía una posición importante, Naamán tenía un lugar importante en su país, en su pueblo, y él era de Siria. Él era un comandante importante, era muy, tenía un puesto, ¿no?, ahí importante en las tropas que manejaba. Era un comandante y un capitán, y él llega pensando cómo tienen que ser las cosas. Y vamos a comenzar por ahí. Naamán venía con el propósito de ser sanado. Naamán venía con el propósito de ser restaurado, porque tenía lepra. Y llega con Eliseo y le causa una incomodidad tremenda que Eliseo, un hombre de Dios, le diga lo que tiene que hacer, porque las cosas que él tenía que hacer para ser sanado, para ser restaurado, no eran como él pensaba. Por el rango que tenía, yo no sé si él pensaba, ahorita va a salir Eliseo y se va a postrar aquí y va a venir un séquito de sirvientes y entonces todos van a imponer su mano, o Eliseo mismo va a llegar y va a imponer su mano y me va a sanar de la lepra. Pero no pasa así. Eliseo le manda a un sirviente. Ni siquiera Eliseo sale. ¿Por qué no salió? No lo sé, la Biblia no lo menciona. Pero le dice que Eliseo le manda a su sirviente, le dice: ¿sabes qué, Naamán? Sí, ya sabemos que tienes lepra, entonces vete al río que está allá abajito, por favor, sumérgete y vas a ser limpio. Y Naamán se enoja, se incomoda, porque las cosas no eran como él pensaba. Y aquí podemos entender varias cosas. Una, dice la Biblia que Eliseo era un hombre de Dios. De hecho así lo nombra en este pasaje también, que era un profeta de Dios. Y algo que podemos entender aquí es que primeramente Naamán estaba menospreciando la palabra de un hombre de Dios, y estaba menospreciando por lo tanto también a Dios. Dios había hablado, Dios quería hacer, Dios tiene una forma de actuar en ese preciso momento, específicamente con Naamán, pero Naamán a Naamán le incomodó, y primeramente estaba menospreciando lo que un hombre de Dios le estaba diciendo que él tenía que hacer. Tenía que bajar al río y tenía que sumergirse. No le gustó la manera como él quería ser tratado, y estaba menospreciando lo que se le estaba diciendo. Tenemos que ser conscientes, mis hermanos, en esto. Estaba pensando en todo esto y en esta parte, en que como hijos de Dios tenemos que sujetarnos al mover de Dios. Como hijos de Dios no podemos vivir una vida, vamos a llamarle de costumbres, una vida, vamos a llamarle religiosa en este asunto, porque a veces las cosas no son como nosotros queremos que sean. La religión es otra, y la religión es una serie de ritos, una serie de cosas, ¿no?, que se tienen que hacer de cierta forma para que yo pueda estar a gusto. Pero debemos ser conscientes de esto, que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar sensibles a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere obrar. Y muchas veces el obrar de Dios no va acorde con nuestra lógica, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de actuar, o como haríamos nosotros las cosas. Dice en Isaías 55:8, vamos ahí, Isaías 55:8, seguramente es un versículo que usted ya ha escuchado y ya ha leído. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí podemos darnos cuenta de una cosa: los pensamientos de Dios son altos, nuestros pensamientos son bajos.
Los pensamientos de Dios son sabios, los del hombre no. Es lo que prácticamente está diciendo aquí. El hombre natural, sus pensamientos, nuestros pensamientos son un relajo. O sea, podemos estar pensando conforme a las circunstancias. Por ahí hay un dicho que dice: el hombre y las circunstancias. Si las cosas le salen bien, entonces todo está perfecto. Si las cosas le salen mal, entonces todo está mal, ¿no? Entonces el hombre se mueve de esa manera. El hombre se mueve conforme las cosas que ve, piensa de esa manera, piensa de una manera, pensamos de una manera extraña. Pero Dios tiene una forma de pensar. Él es sabio, mi hermano. Dios es sabio. Dios es sabio y Dios es santo. El hombre no. El hombre no es así. Si bien estamos en Cristo y podemos ser santos a través de Cristo, todavía tenemos una vida carnal, tenemos una vida de seres humanos que tiene que ser perfeccionada. Y podemos entender y ver con este versículo que los pensamientos de Dios no tienen nada que ver con los pensamientos del hombre. Para poder entender los pensamientos de Dios, o para poder estar acorde con los pensamientos de Dios, tenemos que estar en Cristo, porque Cristo es Dios. Entonces, si tú y yo estamos en Cristo, si tú y yo vivimos en Cristo, si tú y yo somos diligentes buscando a Cristo, entonces podemos entender y podemos saber lo que Dios quiere hacer. Y fíjate bien, qué importante. Algo que es trascendental, y ahorita lo vamos a ver, es la obediencia. Porque quizá no podemos entender muchas cosas, aún estando en este entendimiento. Puedo decir: bueno, Señor, quizá no entiendo bien cómo está la cosa, pero voy a ser obediente a tu mover. En este pasaje vemos que había una forma de actuar, porque no se le ocurrió a Eliseo. Los hombres de Dios que actuaban conforme a Dios, no se les ocurría a ellos las cosas. Seguramente Dios estaba actuando a través de Eliseo, claro que sí. Y Dios, esa manera de actuar venía de parte de Dios. Claro que sí. Pero Naamán no entendía eso. Él tenía otra forma de pensar. Y ¿sabes qué, mi hermano? A veces somos así. Y lo podemos ver, por ejemplo, en estos tiempos que estamos pasando. Hay ese tiempo complicado, en todo el mundo tenemos que estar, no nos podemos reunir, tenemos que estar en nuestra casa, bien guardados, ¿verdad? Y decimos: las cosas así no deben ser. La reunión de ellas tiene que ser aquí, y yo tengo que estar aquí, y mis hermanos tienen que estar aquí, y tiene que haber un tiempo de alabanza con gente. Eso lo hemos tocado y lo seguiremos tocando. ¿Por qué? Porque es importante saber que nuestra vida cristiana no se queda aquí. Cristo no se queda en estas cuatro paredes. Cristo está en ti, Cristo está en mí. Nuestra vida, fíjate bien, nuestra vida de iglesia no se limita a un lugar. La vida de iglesia no es aquí. Claro que tenemos que reunirnos, y es parte de la vida de iglesia. Claro que tenemos que reunirnos, la Biblia lo dice, lo hemos mencionado y se ha mencionado. Pero nuestra vida cristiana no se queda aquí. Mi hermano, simplemente podemos pensar, lamentablemente hay cristianos que su vida cristiana está cimentada en un lugar. Donde el domingo es la reunión, donde el domingo estoy reunido con los demás hermanos, pero de lunes a más adelante, o sea, los días siguientes, no hay un sometimiento a Cristo, no hay una diligencia en buscar a Cristo, no hay una comunión en Cristo. Entonces son cristianos que son congregacionales, cristianos de congregación nada más. Y eso no es así. Cristo no está atrapado, la palabra de Dios no está atrapada aquí. La palabra de Dios está en tu vida y en mi vida. Ahorita mismo estamos buscando a Dios a través de su palabra. Y es una reunión, es un tiempo de iglesia también. Pero si a muchos no les parece cómo está el asunto, muchos les puede incomodar. La incomodidad puede llegar al enojo, puede llegar al temor, puede llegar al miedo. Y pueden pensar: bueno, ¿cómo voy a ser edificado así? ¿Cómo voy a ser restaurado así? Tenemos que someternos al mover de Dios. Esto que está pasando ahorita no fue idea de nadie. En la soberanía de Dios, Dios está moviendo las cosas con un propósito. No lo podemos entender. Sí, quizás sea difícil de entender. Quizás no sea tan claro el asunto, pero de que Dios es soberano, eso sí es bien claro. De que las cosas están pasando porque Dios así lo ha permitido, claro que sí.
Y es un tiempo en el que Dios está tratando, en donde Dios está tratando contigo y conmigo, en este tiempo. Pero es que no podemos hacer lo que siempre hacemos en ese. Exactamente, no podemos hacerlo así. Entonces debemos de buscar a Dios y Señor, ¿qué quieres tratar conmigo ahorita? ¿Qué quieres tratar conmigo? De verdad, yo me pongo a pensar y estaba platicando con mi esposa y con algunos amigos cuando podemos vernos, esta situación de que ¿qué pasa con aquel cristiano que su vida cristiana la basa solamente en estar aquí? Ahorita que no se puede reunir, ¿qué está pasando? Como te decía, aquel cristiano que puede estar en la reunión, pero ahorita en la reunión, ¿qué pasó? ¿O qué pasa ahí? ¿De dónde se va a agarrar? O sea, ¿de dónde? ¿Qué situación tan complicada puede ser? Pero Cristo está en ti, te digo, Cristo está en mí. Y si hemos buscado a Dios y entendemos lo que Dios quiere hacer, o por lo menos estamos sometidos o sujetos al propósito de Dios, pues decir, ok, Señor, tú estás actuando de esta manera. Quizás no lo puedo entender bien, vamos a dejarlo así. Quizás no lo puedo entender bien, Señor, pero yo me sujeto a lo que tú estás haciendo ahorita. Qué importante es eso. Naamán, al ver esto, o sea, las cosas no eran como él quería, como él pensaba. Ahorita tú puedes decir, las cosas no son como yo pienso que tienen que ser. Pero fíjate bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Naamán? Antes vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dejémonos de cosas políticas, económicas, dejémonos de estar tratando de ver las cosas de una manera carnal, mi hermano. He visto hasta cristianos hablando en las redes sociales diciendo que cosas, ¿no? O sea, argumentando situaciones o creyendo que las cosas son de cierta forma. Cristianos que tendrían que estar o que tendríamos que estar pensando, discerniendo las cosas de una manera espiritual. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No debemos percibir las cosas como hombres naturales. Tenemos que discernirlas espiritualmente. Ahora, esto se habla por la situación que estamos viviendo ahorita, pero en general, en nuestra vida cotidiana, supongamos que esto ya se termina en un mes y medio, no sé, y ya estamos aquí todos. Tenemos que seguir siendo diligentes en el conocimiento de Dios para poder discernir las cosas espiritualmente. Las situaciones en la iglesia, las situaciones en nuestra vida, el cómo Dios quiere está moviéndose para cumplir su propósito, porque Cristo viene pronto y van a suceder muchas cosas en nuestra vida y en el mundo. Pero tenemos que ser conscientes que tenemos que discernir las cosas de manera espiritual y no de forma natural. Si discernimos las cosas de forma natural, estamos perdidos. Por discernir las cosas de forma natural hay temores, hay hasta blasfemias, hay cosas terribles. Hay miedos, hay, no sé, cosas que no van acorde con lo que Dios quiere hacer o con lo que Dios está haciendo. El hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. Entonces podrás pensar, esta situación que está pasando ahorita es espiritual, sí, efectivamente. Todo esto que se mueve es algo espiritual, algo que Dios en su soberanía, te digo, está permitiendo. Y entre tantas cosas es para que tu vida y mi vida y la iglesia sea tratada. Dios está tratando con nuestras vidas.
Que no sé si Naamán pensaba que las cosas tenían que ser de cierta forma por el rango que tenía, o por el conocimiento que tenía, o por la posición que tenía. Debemos discernir las cosas espiritualmente, pero para eso necesitamos vivir en el Espíritu. Podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucho tiempo de cristianos, podemos tener, vamos a llamarle, mucha capacidad, pero eso no quiere decir que podamos nosotros, ¿cómo puedo decir? Esto no quiere decir que podamos o que tengamos nosotros el entendimiento de que las cosas tienen que ser de cierta forma. Es decir, no por tener tanto conocimiento, no por tener mucho tiempo, no por saberme la Biblia en hebreo, si quieres, las cosas nos puede valer para que nosotros seamos autosuficientes para decidir cómo tienen que ser las cosas. No sé si me lo entiendas de esa manera. No. Tenemos que tener un corazón humilde, un corazón manso, un corazón que reconoce la posición de la que estamos. Simplemente nuestro Dios es nuestro Padre. Cristo es nuestro Salvador. Tú y yo somos hombres redimidos por su sangre. Tú y yo somos hombres que estamos en un proceso de transformación, estamos en un proceso en el cual Dios está cambiando nuestra imagen a su imagen y semejanza. Pero Dios es sabio, Dios es poderoso. Entonces, dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3, 12:13 de Romanos, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No podemos nosotros decidir como hombres naturales cómo tienen que ser las cosas. Las cosas tienen que ser así. Si no son así, no funcionan. Porque te repito, porque tenemos mucho tiempo de cristianos, porque aún soy líder o pastor o coordinador, o sea, tienen que ser de esa manera sin antes tener la dirección de Dios. Y cuando tienes la dirección de Dios, cuando Cristo está en ti, cuando estamos viviendo en el Espíritu, entonces podemos discernir las cosas de manera espiritual y no de forma natural. Entonces, nuestra posición como hijos es sujetarnos a la voluntad del Padre. Nuestra posición como hijos es tener comunión con Cristo cada día en lo secreto, estar buscando al Señor, buscando la dirección del Señor. Y quizá por ahí en eso vamos a ver cosas que no van conforme a mi lógica o no van conforme a mis argumentos. Pero derribando todo argumento que vaya en contra del conocimiento de Cristo, entonces me voy a sujetar a lo que Dios esté haciendo y a lo que Dios va a hacer, entendiendo nuestra posición. Tú eres mi Padre, yo soy tu hijo, Señor. Tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo, como dice en Hebreos. Entonces, qué importante es sujetarnos al mover de Dios, y qué importante es tener un corazón contrito y humillado. De verdad, a veces que corremos peligro cuando queremos basar nuestra vida en nuestra experiencia, o cuando basamos nuestra vida en el conocimiento o nuestras capacidades. Qué terrible es eso. Qué terrible es eso. No puede ser así. Naamán pensaba de esa manera. Yo soy un capitán, me tienen que tratar de cierta forma, las cosas tienen que ser de cierta forma. Y Dios dijo: no va a ser así. No va a ser así. Entonces, tú y yo debemos sujetarnos a cómo Dios quiere actuar, cómo Dios quiere obrar.
Algo, por ejemplo, cotidiano es en la reunión de iglesia, cuando estamos todos reunidos. Qué peligroso es cuando el cristiano empieza a juzgar las cosas de la iglesia, de cómo se hacen. Qué peligroso es cuando un cristiano, pues que no anda tan espiritual, empieza a juzgar la manera como se imparte la palabra, lo que se imparte, lo que se predica, lo que se canta, cómo cantan, cómo tocan, bueno, hasta dónde me sientan. Es muy peligroso eso. Te voy a decir por qué, mi hermano. Puede ser algo, puede sonar un poco exagerado, ¿no? Pero Naamán estuvo a nada de limitar la obra de Dios en su vida, porque las cosas no estaban siendo como él quería. Naamán estuvo así de regresarse a su lugar de origen con su lepra y quizá enfermar más y morir. Naamán estuvo a punto de limitar la obra de Dios en su vida. Mi hermano, cuando tú y yo juzgamos las cosas de forma natural, es decir, no espiritual, sino más bien carnal, podemos estar limitando la obra de Dios en nosotros. Podemos estar limitando el trato de Dios y regresarnos, ¿verdad?, a nuestro origen o a nuestra casa o regresar sin la restauración de Dios, sin la edificación de Dios. Qué peligroso es eso, mi hermano. De verdad, tengamos un corazón contrito y humillado. De verdad, cuando estemos en la reunión de iglesia, es más, cuando se te hable la palabra de Dios de manera directa por alguna situación, si tú juzgas al hermano, si tú juzgas a quien te lo está diciendo de manera natural, de manera carnal, y dices, ¿por qué me dice eso? Porque estás, primero, así como Naamán, no solamente menospreció a Eliseo, sino menospreció la obra de Dios. Entonces, si tú y yo hacemos eso, estamos menospreciando a un hombre de Dios y estamos menospreciando la obra de Dios en nosotros. Estaba leyendo esto y estaba pensando en eso, que te digo, puede ser exagerado, puede ser una situación, ay, pues, ¿qué tiene, no? Que si me siento acá, ¿por qué no me siento acá? Si a mí no me gusta acá, o ¿qué tiene si juzgo un poco la alabanza, la oración, el hermano un poco? Qué peligroso es eso. Porque las cosas no son como yo quiero que sean, porque yo las haría diferentes. Y eso es en nuestra vida cotidiana también, cuando leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y no hacemos caso. Quizá no decimos, yo lo haría de manera diferente, simplemente no hacemos caso. Decimos, Dios me está hablando aquí, por ejemplo, que perdone a mi hermano, que ame a mi hermano, que ame a mis hermanos. Dice Cristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Por eso era nuevo ese mandamiento. Entonces, cuando no amas a tu hermano, estás menospreciando esa palabra y estás limitando la obra de Dios en ti y en mí. Es lo que estaba haciendo Naamán. Y yo me puse a pensar en esto y dije, Señor, perdóname. Y qué burro he sido cuando no he tomado en consideración la palabra de Dios para mi vida, porque he limitado en ese momento lo que Dios pudo haber hecho en mi vida, porque las cosas yo las haría diferente, o según yo las haría mejor, según mi carne. Naamán estuvo así, de regresarse a Siria con su lepra. Y por otro lado podemos ver una cosa: la lepra es una simbología de pecado. Está tremendo, mi hermano, está tremendo esto, está tremendo de verdad. Ahorita, por ejemplo, este tiempo que estamos viviendo,
Sujétate a este mover de Dios. Sujetémonos a este mover. La iglesia tiene que sujetarse a este mover de Dios. Y quizás es tiempo de que la iglesia se ponga cuentas, como lo hemos platicado. Quizás es tiempo para que la iglesia sea más diligente, o seamos más diligentes en la palabra, seamos más diligentes, literalmente, encerrados, llenando nuestras vasijas. Tenemos que hacerlo así, porque así Dios está moviendo las cosas. Y si no lo hacemos de esta manera, mira, mi hermano, este tiempo se puede ver muy complicado en el mundo, pero si lo vemos de manera espiritual, es un tiempo en el que Dios quiere tratar contigo y conmigo. No menospreciemos este tiempo. No desaprovechemos este tiempo. Porque este tiempo, si Dios lo ha permitido, es con un propósito. O está dentro de su propósito. Entonces, este tiempo que se ve difícil, vamos a discernirlo de manera espiritual. Y no es ningún secreto, pero la verdad es que tenemos mucho tiempo. Ahorita tenemos mucho tiempo. Ahorita no puedes salir, no puedes ir a trabajar, no puedes hacer muchas cosas. La mayor parte del tiempo te quedas en tu casa. Bueno, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Entre otras cosas. Es un tiempo que podemos aprovechar. No desaprovechemos el tiempo. En este momento, Dios quiere que tú y yo seamos edificados, que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. En este tiempo de virus y sí, en este tiempo de economía difícil, de cosas inestables, sí, en este tiempo, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Tiene que ser formado en nosotros. No es como quisiéramos, sí, posiblemente no es como quisiéramos. Pero si nos sujetamos al mover del Espíritu, entonces Cristo será formado en nosotros. Entonces, al terminar este tiempo de prueba de nuestra fe y de nuestra vida, vamos a salir fortalecidos. Y podemos salir fortalecidos, podemos salir más sabios en Cristo. En Cristo estoy hablando. Podemos salir más entendidos de su palabra, podemos salir más entendidos de su propósito. Démonos cuenta. Y te repito, no son las cosas como pensamos que tienen que ser. Efectivamente no son. Pero Dios es fiel y verdadero. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estés o no encerrado en tu casa, estés con crisis o no, Dios es el mismo, Dios es fiel. Cristo es fiel y verdadero, es su nombre, es su naturaleza. Amén. Entonces, vamos a ver otra parte. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 5, del 13 al 15. ¿Qué fue lo que pasó con Naamán? Seguramente ya lo sabes, pero vamos a entender otras cosas aquí. Dice, 2 de Reyes 5, 13 al 15, dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. Fíjate qué rango tenía, que sus criados le decían: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Fíjate esta situación. Primero, Naamán es aconsejado por su compañía, por sus demás acompañantes que iban. Le dijeron: ¿por qué no le haces caso al profeta? Porque ya estamos aquí, o sea, hazle caso al profeta. En este punto quiero decirte algo, mi hermano. Como iglesia, nuestro corazón debe ser el alentar o alentarnos
a sujetarnos a la palabra de Dios, a sujetarnos al mover de Dios. Como iglesia, tú y yo podemos aconsejarnos, podemos ayudarnos, podemos interceder, todo con el objetivo de ser obedientes al mover de Dios. Fíjate bien cómo ahí está la vida de iglesia también. Y ahorita podemos estar viendo la vida de iglesia también. Intercediendo unos por otros, orando unos por otros, alentándonos unos a otros, dándonos palabra de Cristo unos a otros. Y fíjate bien, no estamos juntos. O sea, no estamos en una reunión, no estamos todos reunidos en una casa, no estamos en la calle, porque ahorita no se puede, o es muy poco lo que se puede en cuestión física. Pero la vida de iglesia no se ha acabado. Dios está obrando así. Entonces, me impresiona mucho cómo los criados hacen que Naamán se sujete a lo que este hombre de Dios le estaba diciendo. Entonces tú y yo, mi hermano, podemos orar unos por otros, podemos alentarnos unos a otros, aconsejarnos unos a otros con el objetivo de sujetarnos al mover de Dios. Y para eso está la iglesia. Para eso estamos, mi hermano, para eso estamos. El hablarnos de Cristo, el impartirnos de Cristo, el enseñarnos conforme a lo que Cristo ha hablado, para que podamos ser entendidos al propósito eterno de Dios. Eso lo podemos entender. Por otro lado, versículo 14 dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. 7 es el número de Dios, el número de la perfección. Debemos ser diligentes, mi hermano, para cumplir todo lo que Dios quiere que cumplamos, para entender todo lo que Dios quiere que entendamos perfectamente. No me refiero a que seas perfecto, seamos perfectos, eso no va a ser hasta el día que estemos delante del Señor, pero sí hacer una labor completa, diligente, tuya y mía, en lo que tenemos que vivir en estos tiempos. Este tiempo va a terminar, esta situación. ¿Vamos a entender o vamos a vivir completamente o a cumplir el propósito de Dios específicamente en estos tiempos? Lo que Dios quiere que aprendamos, lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere que salgamos fortalecidos. Podemos pensarlo, decir, bueno, ok, en la soberanía de Dios permitió este tiempo, ok, perfecto. Ahora la otra pregunta es, ¿y para qué? Definitivamente tú y yo no podemos salir igual. Definitivamente no podemos salir igual. Definitivamente no podemos salir, sí, ya pasó y sigo en algo. Dios quiere tratar, y quizá a lo mejor no es un trato masivo, algo específico con cada uno, que todo va orientado a que Cristo sea exaltado, que quede bien claro. ¿Qué es lo que Dios quiere tratar contigo en este tiempo y qué es lo que Dios quiere tratar conmigo en este tiempo? Estamos trabajando en eso, estamos siendo diligentes en esto. Versículo 15 dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, él y todos los que iban con él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. Él estaba dándose cuenta quién era Dios. Él estaba dándose cuenta quién era Dios. Hizo a un lado su altivez,
hizo de lado sus conocimientos, hizo de lado sus ideas, hizo de lado sus conceptos y atendió con ayuda de sus allegados o sus compañeros, atendió como Dios quería actuar. Y al hacerlo así, él fue limpio. Al hacerlo así, el propósito fue cumplido. Al hacerlo así, él conoció quién era Dios. Aún viviendo algo que no entendía, aún viviendo algo que no iba conforme a sus ideas, él pudo entender o pudo ver la obra maravillosa de Dios. Mi hermano, Dios quiere hacer una obra maravillosa. Dios quiere hacer una obra maravillosa y no es que Dios nada más haga una, hace muchas obras en nosotros y la seguirá haciendo. Pero qué clave es el poder sujetarnos al mover de Dios, el poder abrazar la palabra de Dios, el poder abrazar lo que Dios nos está enseñando, el poder abrazar lo que Él quiere darnos, el movernos de manera espiritual. Definitivamente no podemos ver, te repito, tú y yo, ver las cosas de una forma carnal o natural. No puede ser así. Tenemos que enfocarnos a lo espiritual. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice el Señor? Me impresiona qué es lo que pasa con Naamán en este versículo 15. Dice, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Se puso delante de él y dijo, conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Que después de este tiempo, mi hermano, tú y yo podemos decir, una vez más, Señor, reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que tú eres el Señor. Una vez más declaro que tú eres el Señor. Este tiempo puede servir para eso. Que Dios siga quitando velos, abriendo nuestros ojos, perforando nuestros oídos, para que sigamos entendiendo y conociendo quién es el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Naamán? Fue y se sumergió en el río de Dios. Es tiempo que tú y yo él se sumergió en el río Jordán, pero tú y yo nos tenemos que sumergir en Cristo. Aunque las cosas no son, te repito, como pensamos que tienen que ser, es un tiempo en el que tú y yo podemos sumergirnos en Cristo. Sumergirnos en Él. Y qué cuestión tan interesante, la lepra le fue quitada. Y si vemos lo que es este simbolismo de la lepra, que es el pecado, entonces es un tiempo en el que tú y yo tenemos que sumergirnos delante de Dios. ¿Y sabes qué? Cosas carnales se van a quitar. Obviamente tiene que ser siempre, pero estamos hablando de estos tiempos. Tú y yo podemos sumergirnos, y la lepra se va a quitar. Hemos sabido y nos hemos platicado acerca de cómo el oro es purificado. De hecho, dice la Biblia que la fe es purificada como el oro y es metida a muy altos grados centígrados para que sea purificado el oro o las piedras preciosas. Lo hemos entendido y aprendido. Y cómo es sumergido en una prueba impresionantemente fuerte y la impureza sale. Es un tiempo complicado. Es tiempo de que tú y yo nos sumerjamos. Y muchas impurezas van a salir. Fíjate que estaba escuchando es una anécdota de un documental
de una información, que en todo este tiempo en que la gente está encerrada en su casa, la violencia intrafamiliar ha aumentado. En China han habido, la tasa de divorcios se alzó. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando las cosas cambian de la forma cotidiana a una forma diferente, causa incomodidad. Y entonces, el esposo que nunca ha estado en casa, porque todo el tiempo se la pasa trabajando, ahora está en casa y la esposa no lo tolera. Entonces empiezan las broncas porque el esposo quiere hacer las cosas de cierta forma y la mujer de otra manera, ¿no? O con los hijos o con los hermanos que nunca están juntos y ahora están 4 enclaustrados o 6 en una casa durante un mes o una cuarentena, cuando antes no era así. Antes nadie estaba en casa y cuando se vean, qué gusto verte, pero ahora todos juntos, como que el primer día qué gusto verte, el tercer día dices, oye, ya no. He escuchado que eso ha pasado. Y si los enfocamos a la parte espiritual, bueno, ahí pueden salir muchas cosas que tenemos que sujetar. Y muchas cosas tienen que salir y tienen que ser tratadas. No digo que eso esté pasando en nuestras vidas, o si es así, pues a lo mejor Dios está tratando con cosas que pueden estar saliendo en este tiempo. Quizás es tiempo de pedirle perdón a Dios, quizás es tiempo de bajar nuestro orgullo o de llevar la afrenta o de ser más humildes, el de ceder, no sé. Me llama la atención eso que escuchaba, ¿no? Que en China los divorcios se explotaron, ¿no? La tasa subió. Bueno, si lo pasamos como te digo, una parte como cristianos es, Señor, pues me tengo que sujetar y tengo que morir a mí mismo. Tengo que morir a mí mismo, Señor. Y tengo que sujetarme y tengo que, no sé lo que podemos entender con todo esto, ¿no? Vivir de veras una vida de Cristo en nuestra casa, aún con esa situación. En el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué importante es tener la dirección de la palabra de Dios. Qué importante es tener la dirección de la palabra de Dios. Qué importante es que la palabra de Dios sea la que alumbre nuestro caminar. Cuando es así, cuando la palabra de Dios es la que nos está llevando y nos lleva por aquí y nos lleva por acá, así las cosas sean ajenas a nuestro entendimiento, podemos estar seguros que el caminar bajo la palabra de Dios o con la guianza de la palabra de Dios es algo que va a ser muy bueno, que es santo, que es perfecto. Qué importante es que la palabra de Dios nos esté alumbrando cada día. Por eso es importante, y lo volvemos a decir, que la palabra de Dios esté abundando en nosotros, abundando en la iglesia. La palabra de Dios es lo único que nos va a llevar a glorificar a Jesucristo y exaltar a Jesucristo con nuestra vida. Nada más la palabra de Dios. Qué importante es eso. Este versículo que se menciona mucho aún, bueno, yo de niño me lo aprendí hace poquito. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ¿qué importancia tiene este versículo? ¿Qué importancia tiene este versículo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, si tú no sabes cómo conducirte en estos tiempos,
Vea la palabra de Dios. Vea la palabra de Dios para que alumbre por dónde tienes que andar. Y en esos tiempos donde Dios está obrando, entonces podamos actuar conforme a Dios. Si vives o si vivimos conforme a la palabra de Dios, vamos a actuar conforme a Dios. Amén. Qué interesante lo que pasó con Naamán. Reconoció a Dios. Reconoció a Dios. Si tú y yo nos sujetamos al mover de Dios, si tú y yo nos sujetamos a la palabra de Dios, podemos decir: Señor, tú eres Dios. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24. Y también hay algo interesante que podemos ver aquí y que va relacionado. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Cuando estaba leyendo esto, pude entender o confirmar esto. José y María tenían un plan. José y María, ella ya estaban comprometidos: vamos a casarnos, qué bonito, ya tenemos el plan de nuestra vida, nos casamos, tenemos nuestros hijos, nuestra casita con nuestro jardín afuera y el perrito, y vamos a vivir felices, y vas a llegar de trabajar y yo te voy a tener ahí tu sopita, no sé. Tenían un plan, ¿no? Ellos iban a casar, ya estaban puestos para casarse, ilusionados seguramente. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que vino el Señor y cambió los planes. Vino el Señor y su propósito te voy a decir para con ellos, pero más bien en su propósito eterno, donde entraban ellos, había otro plan. De alguna manera vino a trastornar los planes de José y de María. De alguna manera vino a cambiar los planes que tenían. Pero aquí pasa algo. José dice: oye, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué? No va a ser así, no vas a tener tu casita con tu jardín, sino que va a nacer Cristo. Y el objetivo de esto es Dios con nosotros, porque así es lo que dice. El objetivo es que Dios sea impartido, que Cristo sea impartido. Qué impresionante está eso. El objetivo de esto es que seamos salvos de nuestros pecados. O sea, un objetivo más alto, alto de los, casi como los cielos de la tierra. No tiene nada que ver con un objetivo solamente de casarse. Dios vino a cambiar ese plan. Lo importante es que José y María obedecieron. Versículo 24 dice: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María, su mujer. ¿Sabes qué, María? No van a hacer las cosas como lo planeamos. Ya no vamos a dar el enganche de la casita. Vamos a hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Eso se me hace increíble. Porque ellos murieron a sus planes. Ellos murieron a lo que habían pensado. Las cosas eran diferentes a lo que tenía que ser. Es a lo que quiero llegar.
Y por ser obedientes, hubo una obra de Dios eterna, un propósito de Dios eterno para la humanidad, que Cristo sea impartido en nosotros, mi hermano. Que Cristo naciera, que fuéramos salvos de nuestros pecados. Ellos fueron parte de ese propósito de Dios. Ahora tú y yo somos parte del propósito de Dios. Y ¿sabes qué, mi hermano? Los planes tuyos y míos no puede ser. Van a ser cambiados y trastornados de alguna manera. Van a ser, oye, yo tenía este plan, sí, pero tenemos que discernir, como veíamos al principio, las cosas de manera espiritual. Porque en ese propósito eterno es que Cristo reine. En ese propósito eterno es que Cristo venga. Y tú y yo estamos ahí. Y quizá podremos tener planes. Yo no sé si alguna iglesia en este tiempo tenía planes de que vamos a hacer una campaña o vamos a salir a compartir a tal. No, ahorita no van a hacer nada. Ahorita se mencionan en su casa. Por ejemplo, ¿no? Simplemente aquí teníamos un congreso en este mes. Ya estaba puesto, ya estaba todo preparándose para eso, pero no fue posible hacer ese evento. Que iba a ser de gran bendición y quizás haga después y será de gran bendición. Pero es de mayor bendición movernos en el plan de Dios, aunque vaya en contra de nuestra forma de pensar. Y si somos obedientes y la iglesia es obediente en este tiempo, va a impactar lo que Dios quiere que impacte en este mundo. Y tú y yo somos parte de eso. Porque José y María fueron obedientes. Cristo nació y fuimos salvos de nuestros pecados. Eso está impresionante. Ahí hay más ejemplos. Está también Abraham y Sara cuando tuvieron a Isaac también, ¿no? Las cosas no eran normales. Él ya de 100 años y Sara de 80. Y aunque le quisieron ayudar a Dios ahí con Agar, las cosas salieron mal y hay una consecuencia terrible, todo por querer hacer las cosas a su forma, ¿no? Pero cuando se sujetan y regresan al camino de Dios, al plan de Dios, hay una obra que estamos viviendo hasta nuestros tiempos. Pero fue porque obedecieron a Dios aún en contra de las circunstancias. Y en todo ese recorrido de ese plan, la iglesia actual, tú y yo estamos aquí por esa obediencia también y por ese mover de Dios en la vida de Abraham y de Sara. Otro ejemplo es Pablo y Silas. Pablo y Silas, no sé si recuerdas ese pasaje en el capítulo 16 de Hechos. Dice, vamos a Hechos 16, versículo 6 al 8. Ya te lo iba a parafrasear, pero ya me acordé que aquí lo tengo escrito. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Aquí vemos un plan que tenía Pablo y Silas. Vamos a ir para acá, vamos a ir para allá, y vamos y hablamos y compartimos y predicamos, etcétera. Y el Espíritu Santo no se los permitió y los lleva a otro lado, a Troas y por ahí a otros lugares. Y pasan unas circunstancias, de hecho difíciles, porque ahí es donde fueron encarcelados. Pero aquí me llama la atención algo también. Ellos fueron guiados por el Espíritu. ¿Y a dónde fueron guiados? A un lugar donde les fue re mal. O sea, donde aparentemente fue terrible, porque los meten a la cárcel y los golpean y toda la cuestión, los apresan. Que mucha gente, Lidia, por eso una de las personas de ahí fue bendecida en ese lugar. La gente pudo escuchar de Cristo, pero está tremendo porque ellos aunque están encarcelados, ellos siguen en el mover de Dios. Las cosas tampoco eran como ellos pensaban o como ellos querían que fueran. Y a pesar del sufrimiento que llevaron, porque sí, se las vieron duras ahí, ellos están tan en el mover de Dios que estaban encarcelados y alabando al Señor. Eso es increíble.
O sea, cuando somos obedientes al mover de Dios, aunque vaya en contra de nuestra forma de pensar o de forma de hacer las cosas, en ese mover de Dios, aún en situaciones complicadas, podemos alabar el nombre del Señor. Podemos exaltar a Cristo. Podemos cantarle al Señor. Está impresionante. Es difícil pensar cómo Pablo y Silas, encarcelados, estaban alabando al Señor. Pues sí, estaban alabando al Señor, pero ¿sabes por qué? Porque fueron obedientes al mover de Dios, fueron obedientes al mover del Espíritu, porque fueron sabios y pudieron discernir conforme al Espíritu. Ellos querían tenían un plan buenísimo de ir a X lugar, pero el Espíritu no se los permitió, van a ir para allá. Y aún allí, en ese lugar donde las cosas no son fáciles, al contrario, fueron muy difíciles y muy complicadas, aún en ese lugar alabaron el nombre del Señor. Y hubo ahí vidas restauradas. Y por esa obediencia, en este caso de Pablo y de Silas, podemos decir que participaron en el propósito de que Cristo fuese predicado hasta nuestros días. El propósito de Dios es eterno, mi hermano. Aún en tiempos difíciles, si estamos sujetos al mover de Dios, podemos alabar al Señor, exaltar el nombre de Cristo, declarar su grandeza, aunque las cosas no sean sencillas. Pero en el mover de Dios podemos hacer esto y podemos movernos conforme a Dios y exaltar el nombre de Cristo. Y algo aquí que es trascendente en estos pasajes que vimos. Nos enfocamos al principio en Naamán, que fue gran parte de lo que hablamos, y luego en José y María, y luego en Pablo y Silas, y también tocamos a Abraham. Pero aquí hay un factor determinante y es la obediencia. La obediencia. Qué importante es sujetarnos a la palabra de Dios. Qué importante es sujetarnos a lo que Dios quiere hacer. Qué importante es sujetarnos al obrar del Señor. Qué importante es, hermano. En Daniel 11:32, si quiere, como se le puede buscar. Daniel 11:32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero me quiero enfocar en la última parte. Dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si tú y yo confiamos en Dios, si tú y yo conocemos a Dios, si tú y yo tenemos a Cristo en nosotros, aún en tiempos difíciles, complicados, diferentes, vamos a actuar y vamos a esforzarnos en Cristo conforme a su voluntad, porque le conocemos. Qué importante es, te repito, mi hermano, el sujetarnos al Señor. Qué importante es confiar en el Señor. Porque vamos a sujetarnos al Señor porque le conocemos, porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él es santo, porque Él es poderoso, porque Él es sabio. Y gracias a Dios por eso. Vamos a orar, ya terminamos. Y vamos a finalizar este tiempo. Padre, en esta hora queremos darte gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, porque tú quieres tratar con nosotros, Señor. Yo te ruego, Padre, para que como iglesia seamos obedientes a lo que tú quieres hacer. Podamos discernir, Señor, tu obra, podamos discernir como hombres espirituales, Señor. Guárdanos de discernir o ver las cosas como hombres naturales. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, que podamos entender que este tiempo puede ser un tiempo, Padre, en que nos podemos sumergir en ti, Señor. Un tiempo en el que podemos reconocerte una vez más como Señor. Un tiempo en el que podemos, Señor, ser obedientes para estar en tu propósito, Padre. Que podamos entender, mi Dios,
en estos tiempos lo que tú quieres hacer y seamos obedientes a esto, Padre, que tengamos un corazón dispuesto a obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús, un corazón, que tu iglesia tenga un corazón, Padre, sabio, un corazón entendido, Padre. En el nombre de Jesús, para actuar y esforzarse, como dice en Daniel, conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Amén.